tú basta. Señor, gracias, 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 gracias. Solo tenemos una gratitud para ti. Gracias, gracias. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. La gloria. Aleluya. Aleluya. Te adoramos. Sea para ti toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, por Dios. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, pueden tomar su lugar esta mañana. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Por ese tiempo de adoración que Él nos permite en su presencia. Es un tiempo tan lindo, ¿verdad? De poder venir delante del Señor y cantarle de lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? La Biblia habla y dice, fruto de labios, dice, que confiesen su nombre, ¿verdad? Esta mañana queremos darle la bienvenida a mi hermano Ramiro Bravo, que nos visita, que nos está visitando. Bienvenido, todos son bienvenidos, ¿verdad? Pero el que está fuera del país también es una bendición tenerlo acá en medio de nosotros. Quiero que me acompañen a la primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 5. Y dice la palabra de Dios, asimismo, dice, vosotros los más jóvenes, dice, estad sujetos a los mayores. Y todos, dice, revestíos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Verso 8, sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar esta mañana y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y vamos a pedirle que sea Él el quien nos hable a través de su palabra. Papito, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque tú prometiste, Señor, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y donde hubieran 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estarías tú, Señor. Y sabemos que tú te has hecho presente hoy en medio de nosotros, Señor. Gracias por tu presencia. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hables y que tu palabra llegue, Señor, hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y pueda llevar fruto al 100%, Señor. Que podamos ser esa buena tierra, Señor, que da fruto al 100%. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Fíjense que me venía a la mente este pasaje que leíamos, y esta es una carta que escribe el apóstol Pedro, ¿verdad? Hemos oído tanto de Pedro como era un apóstol que sobresalía del resto. Él es el único que camina sobre el mar en medio de la tormenta. Todos están agarrados de un mástil quizá, o amarrados con una soga, algo dentro de la barca, pero él toma el valor de, en medio de la tempestad, decir, así eres tú, haz que yo también camine. Eso no estaba
quizá dentro del libreto o dentro de la agenda, pero él hacía que las cosas pasaran y era sobresaliente, creo yo, aún con su temperamento y aún con el impulso que él tenía cuando llegan a traer a Jesús para llevarlo a crucificar. Él dice, no se lo, y saca su espada. Y yo, como decía un pastor, si no se hubiera hecho a un lado el siervo de los romanos, le parte la cabeza, ¿verdad? Pero todavía le alcanzó a cortar la oreja. Pero este mismo apóstol Pedro, que tiene tantos destellos, porque también en una oportunidad Jesús les empieza a hablar y les dice, mire, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista que ha vuelto, otros dicen que eres un profeta, otros dicen, y cada quien tenía su propia versión, ¿verdad? O su propia percepción acerca de Jesús. Y Jesús les dice, ¿y ustedes quiénes dicen? ¿Qué dicen que yo soy? Dice. Y es Pedro el que se levanta y dice, tú eres, dice, el Cristo, dice, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor se voltea y le dice, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, además, era un apóstol con revelación de Dios. Y podríamos seguir hablando tantas cosas de Pedro, pero algo que me llama mucho la atención a mí es cuando el apóstol Pedro ve que crucifican a Jesús. Él dijo, no, yo no te voy a negar. Le dice, Pedro, antes de que el gallo cante, 3 veces me habrás negado. Me habrás negado 3 veces. Y él lo niega, se decepciona de él mismo, regresa a sus barcas a pescar y el Señor va y una de las primeras personas que va a buscar es a Pedro. Miren, eso podría parecer controversial en la parte de recursos humanos, por ejemplo, de una empresa, ¿verdad? Un trabajador que ha cometido muchos errores muchas veces y al final, por fin, él mismo decide irse. Y uno dice, ay, gloria a Dios, qué bueno, porque siempre, como dicen los mexicanos, ¿verdad? La regaba aquí en la empresa. Qué bueno que se fue. Pero ahora viene el Señor y Él no actúa así, no piensa de la misma forma, sino que Él se toma el tiempo y antes de ir a buscar a otros, va en busca de Pedro. Miren cómo es la misericordia de Dios tan linda, y esa es la misericordia de Dios para todos nosotros. Ahora llega con Pedro y ese encuentro es muy lindo, es muy especial, porque les tiene preparada comida cuando ellos salen del mar. Empieza a hablar con Pedro y le va a decir algo que es muy interesante para la vida de Pedro. Le dice, Pedro, mira, antes cuando eras joven, dice, tú ibas por donde tú querías. Tú siempre hacías tu voluntad. Ah, no, es que yo quiero caminar aquí. Es que yo quiero andar armado con una espada. Es que yo quiero hacer esto. Pedro se salía de la norma. Y el Señor le habla y le dice, Pedro, cuando eras joven, tú ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, dice, o cambiémoslo ahora y pensemos, cuando hayas madurado, cuando hayas alcanzado otro nivel de madurez y sabiduría, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Entonces le da a Pedro una lección de sujeción a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Miren Jonás, ¿verdad? Tanto que hemos hablado de él, ¿verdad? Jonás dice, no, Señor, Nínive, yo sí que no, ¿cómo va a ser posible? Mira, son aquí, son allá, tú los vas a perdonar y agarra para otro lado. Se va de vacaciones para Tarsis, dice, no, Nínive tan feo y tan perdido, allá voy a ir a comerme unos mariscos en unas playas paradisíacas con un micoco. Esa era su voluntad. Pero viene Dios y le empieza a hablar al apóstol Pedro y yo siempre digo, como que las últimas lecciones son lecciones que marcan tanto las vidas, ¿verdad?
Eso me impresiona mucho, porque cuando Jesús está a punto de partir, empieza a dar cosas que no les había dado a lo largo del ministerio. Él mismo dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Entonces, se reserva cosas para el final. Como esas películas, yo he visto películas donde está una persona en una cama ya en sus últimos momentos de vida. Dicen, llámenme a Pedro. Y llega Pedro corriendo y quiero decirte algo. O prométeme tal cosa. Prométeme que vas a seguir cada año haciendo tal cosa. Y esos últimos momentos son cruciales. Pues en esos últimos momentos cruciales viene el Señor y a este Pedro que era tan dinámico, fuera de serie, impetuoso, no sé cómo llamarle. Le dice, mira, cuando eras joven, tú hacías lo que se te daba la regalada gana. Pongámoslo así en chapín. Pero cuando hayas madurado, otro te va a llevar donde tú no quieras. Y de eso habla el apóstol Pablo, porque cuando el apóstol Pablo le escribe a Gálatas, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces aquel impulso de que aquí no me van a llevar al Señor y le lanzo la espada, ¿verdad? Quizá iba a cambiar por lo que el apóstol Pablo dice, ahora nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Dios siempre sigue dando armas, pero cambia el armamento, pero siempre nos dice, mira, va a seguir habiendo guerra y aquí están tus armas, pero ya no van a ser las mismas armas que antes. Entonces le cambia a Pedro y ahora Pedro ya en esta etapa de su vida, donde él ya maduró, y donde él empieza a ir donde no quiere. ¿Cuántas veces nos ha tocado a nosotros ir donde no queremos, verdad? Miren, a veces el mundo ofrece tantas cosas, ¿verdad? Es que yo tengo derecho a ser feliz, es que yo tengo derecho a disfrutar de la vida, una vida hay, no hay dos, y ¿por qué me van a limitar? Y yo quiero disfrutarla, y eso es lo que esa persona quiere, pero no necesariamente es lo que Dios quiere para esa persona. Porque como decía el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero a lo que los quiero llevar es de que esas cosas que para nosotros son atractivas, gratificantes, de felicidad, nosotros llegamos delante del Señor como Pedro, ¿verdad? Antes tú ibas donde querías. En el mundo, por ejemplo, ¿verdad? Dice, no, es que como Salomón, 1000 mujeres, ¿verdad? Eso pasa en el mundo. Pero en Dios viene y dice, no, dice que sea marido de una sola mujer. Entonces sujeta lo que no quiere a lo que Dios quiere. Y eso le pasa al apóstol Pedro. Y entonces, en este sentir del apóstol Pedro, que ahora él ya maduró y ya aprendió, ahora le toca escribirle a la iglesia. Le toca escribirle a la iglesia de Cristo que es universal, que hablábamos el otro día, que está en todo el mundo, porque lo va a mencionar acá más adelante. Dice, la iglesia de Cristo está en Europa, está en Asia, está en Oceanía, está en América, está en Sudamérica, está en todo el mundo. Y luego está en todas las congregaciones, porque no hay una congregación que pueda pararse y decir, nosotros somos la mera y verdadera. No, la iglesia de Cristo no es una denominación. Ayer estábamos escuchando con mi mamá y mis hermanos diferentes alabanzas. Miren, rancheras, cumbia, un hermano que dice, ahora vamos a cantar un cumbión bien sabroso para el Señor, dice. Y empieza a adorar con aquel corazón al Señor. Y luego lo que nosotros hemos visto de alabanza y adoración o worship que le llaman,
Pero entonces, en todos esos lugares también hay iglesia. No importa cómo estén alabando, ¿verdad? Por eso yo me sorprendo que Dios no dejó las partituras de los salmos, no dejó las notas musicales, sino que dejó las letras, porque la letra es lo que expresa el sentir del corazón y cada quien lo va a expresar como quiere, ¿verdad? Y entonces ahora el apóstol escribe a la iglesia universal, que está en diferentes congregaciones, que está en diferentes lugares del mundo, incluso yo me atrevería a decir, hasta en diferentes religiones. Porque en el libro de Apocalipsis le escribe, en el libro de Apocalipsis habla y dice, habla de Babilonia, imagínense, la Babilonia, la ramera, y le dice un montón de cosas que no son agradables, pero dice, salid de en medio de ella, pueblo mío, dice. Entonces, aún ahí donde nosotros quizá creemos que no hay pueblo de Dios. Y entonces miren qué lindo, porque empieza con algo bien interesante que dice, asimismo vosotros, dice, los más jóvenes, estad sujetos a vuestros mayores. Entonces, lo primero que entra acá, bueno, podríamos ir a los versículos anteriores, pero este verso 5 va a servir de contexto para el siguiente. Pero este verso 5 dice, habla de sujeción, habla de rendir la voluntad propia, de rendir nuestros deseos a alguien mayor. Miren, cuando uno va creciendo y va transitando en la vida, va adquiriendo experiencias, ¿verdad? Uno aprende y ya sabe lo que conviene hacer y lo que no conviene hacer, ¿verdad? Uno dice, ahora le voy a revisar cada vez que haga un viaje el agua, el aceite, todos los niveles al carro para que no me falle en el camino. Eso lo aprendió quizá por experiencia que en algún momento le falló. Entonces, muchos dicen, cómo quisiera volver con el tiempo a mis 20, pero con la experiencia que tengo ahora, dice, de los 40. ¿Han oído que mucha gente habla acerca de eso? Pero entonces, cuando el apóstol habla de sujetarnos a los mayores, habla de sujetarnos a los que tienen experiencia y a los que Dios ha puesto, como en otro pasaje habla, dice, hablando de Jesús, dice, guardián y obispo de vuestras almas, dice. Y eso mismo habla también de los ministros, de los siervos, habla de los padres. Por eso dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Pero habla de esa sujeción de alguien que no tiene tanta experiencia hacia alguien que le puede aportar con su experiencia y ayudarlo a librar de una mala experiencia. Por eso hablábamos hace unas semanas, ¿se recuerdan? Que uno puede aprender en teoría. Dice, el que no oye consejo, no llega a viejo, dice. Entonces, aprenda del consejo para que ese consejo le sirva. Y luego agrega el apóstol Pedro y dice, y todos, dice, porque primero habla y dice, los más jóvenes, sujétense a los mayores. Los que tienen menos experiencia, aprovechen la experiencia de los que están arriba de ustedes. Y todos, dice, aquí ya incluye no solo a los jóvenes, sino que nos incluye a todos como iglesia. Dice, revestíos de humildad, dice. Pero miren qué tremendo. Es que esto es, pero lindo, porque dice, revestíos de humildad en vuestro trato mutuo, dice. Miren qué tremendo. Y qué lindo, porque hemos hablado mucho de la humildad, ¿verdad? Y a veces se habla y dice, es que ser humilde es ser una persona como los que están en los semáforos, así, rotos, harapientos, sin zapatos. Esa es una persona humilde, dicen muchas veces. Pero yo he escuchado testimonios de personas. Contaba una vez una persona que en un semáforo le dio un montón de fichas de baja denominación, de 5, de 1 centavo, de 10 centavos. Le dio un manojito así de fichas a una persona y se enojó y se los tiró por la cara. Entonces esa persona, aunque tenía una condición sencilla, no era humilde. Pero muchas veces confundimos, ¿verdad? Y pensamos que la humildad es lo exterior, ¿verdad? O una apariencia
harapienta y roto, y eso no es humildad, porque la humildad viene del corazón, como dice la Biblia en otro pasaje, que nosotros veamos a los demás como mayores que nosotros mismos, dice. No como inferiores, no como, este no va a sobresalir más que yo. En los trabajos pasa mucho. Fíjense que en los trabajos, cuando alguien empieza a trabajar bien y todo, mira vos, bájale aquí, el trabajo nos vas a obligar a que todos nos pongamos al mismo nivel. Eso pasa en los trabajos, pasa en las empresas. Como decía aquel anuncio, pasa en la vida, ¿verdad? Entonces la humildad en el trato mutuo, dice, es reconocer a los demás como mayores que nosotros mismos. Y cuando nosotros reconocemos a alguien más como mayor que nosotros mismos, eso marca un trato respetuoso, ¿verdad? Y de deferencia, porque aquí lo recalca el apóstol Pedro, ¿verdad? Dice, revestidos de humildad en vuestro trato mutuo. Miren, a mí me gusta ser muy respetuoso y hablábamos ayer con mi hermano Ramiro, respetuoso con todas las personas. Si es alguien de lo más sencillo, tratarle con respeto, ¿verdad? No incluso a mí me molestaba a veces que a los de seguridad, ¿verdad? De la empresa, mi poli, no sé qué. Yo decía, ese poli tiene un nombre, ¿verdad? Quizás se llama Pedro, se llama Roberto, y es más agradable para uno escuchar su nombre, pero eso es el trato respetuoso que Dios nos pide, ¿verdad? Y que Dios nos manda, dice, en vuestro trato mutuo. Ahora, aquí viene la razón por la cual el apóstol Pedro le transmite esto a la iglesia, porque él está hablando de su propia experiencia. Él ha pasado por momentos de insujeción, él ha pasado por momentos de un trato áspero quizá. Yo no sé cómo trataba él a sus trabajadores. Dice que tenían una empresa de pesca, ¿verdad? No era solamente un barco de pesca, una empresa de pesca, dicen que tenía. Y tanto así que por eso regresa, ¿verdad? A pescar. Pero aquí viene y dice, porque Dios, dice, resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, dice. Miren qué linda esa palabra. Porque yo no sé cuántas veces le ha tocado a alguien que ha querido hablarle a alguien que está en una posición alta. Miren, a veces puede ser un jefe en un trabajo, un supervisor, a veces un doctor para hacerle una consulta rápida, va en el pasillo, doctor, le quiero preguntar algo, ¿verdad? Y uno espera esa accesibilidad de la persona, que se voltee, que se tome un tiempo, que preste atención. Miren, a mí yo aprendí tanto de un jefe que tuve, que yo a veces estaba súper ocupado en mi trabajo. Y estaba ahí en la oficina y tenía un montón de cosas. Y me llegaba a buscar a alguien que eran mis subalternos. Y entonces me empezaba a hablar. Y a mí me caía mal. Y me caía mal porque yo decía, estoy tan ocupado y estoy aquí hasta cierto punto estresado y todavía me viene a quitar el tiempo, decía yo. Y entonces me empezaba a hablar y entonces yo empezaba, hey, date cuenta, yo dentro de mí, ¿verdad? Date cuenta que estoy ocupado, mira que estoy dándole vuelta a estos papeles y no te das cuenta. Yo trataba de demostrarle a la gente que me llegaba a buscar a mi oficina que yo estaba ocupado para que, decía yo, tal vez así me entienden y dicen, ¿sabe qué? Si está ocupado, regreso al rato, ¿verdad? Porque habían unos que no agarraban las indirectas. Pero yo me recuerdo que yo llegaba con mi jefe, que estaba más ocupado que yo, que tenía cosas más importantes que yo que atender. Y entonces él me llegaba y, perdón, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Es rápido o necesita más tiempo? Rápido, dijo. Bueno, muy bien. Dejaba todo. Hacía a un lado su computadora y
siéntese por favor, me decía, hasta no me tenía de pie, yo dejaba de pie a las personas que llegaban a mi oficina, yo decía así de pie, hasta tal vez más rápido salen, decía yo, pero él, siéntese, me decía, y cuénteme, y se tomaba todo el tiempo en ponerme atención a lo que yo le iba a plantear, y si en algún momento veía que se estaba extendiendo, bueno, mire, ¿sabe qué? Dejémoslo aquí, hablemos después de almuerzo a las 2 de la tarde. Planificaba para poder continuar. Eso para mí fue una lección de vida. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque a veces nosotros necesitamos que Dios nos escuche. Nosotros necesitamos llegar con Dios y que Él nos preste atención a nuestra necesidad, a lo que estamos pasando, a lo que nos está aconteciendo en nuestra vida. Y necesitamos y queremos muchas veces, no queremos llegar a encontrar un Dios de que, Señor, perdona, mira, yo sé que yo quizá como no merezco que me prestes atención, pero sí, vuelve al rato. Y uno, era bien urgente. ¿Y ahora a dónde voy, verdad? Como dijo el apóstol Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, si tú no me atiendes, ¿a quién voy a ir? Porque no tengo a nadie más a quien ir. Podría ir con personas y hay personas lindas que a veces lo escuchan a uno, le prestan atención, pero no pueden resolver. Y hay cosas que solo con Dios podemos llevar y nosotros necesitamos que Dios nos atienda, que Dios nos preste atención. Pero aquí dice la Biblia, Dios resiste a los soberbios, dice. Miren qué tremendo. Yo me imagino a Caín y Abel presentando sus ofrendas delante de Dios. Miren, qué buena ofrenda estoy trayendo delante de Dios, qué frutal, miren, uvas, naranjas, ¿cómo se llama este que me encanta? Toronja y presentando los mejores frutos delante de Dios y así sacando pecho, ¿verdad? Igual que los fariseos que menciona Jesús más adelante en la Biblia, ¿verdad? Pasaban y echaban, tocaban trompeta, y aquí viene el fariseo, todos volteaban a ver y echaba todo. Pero Dios resiste a los soberbios, dice. Si había soberbia en su corazón, viene Dios y ve la ofrenda de Abel, que quizá tal vez a la vista humana era más sencilla. Era un animal muerto. Yo digo, un animal muerto, a unos frutos así bien bonitos. Yo me voy por los frutos bonitos. Pero como dice la Biblia, Dios no ve lo que ve el hombre, dice, sino que Dios ve el corazón. Dios ve el corazón, por eso hablábamos también ayer con mi hermano, cuando dice, me buscarán, dice, y me encontrarán, pero cuando me busquen de todo corazón. Ya que muchas veces, y yo le he dicho al Señor en las últimas semanas, en los últimos meses, Señor, perdóname, le decía yo. Tal vez muchas veces no te estoy buscando de todo corazón, porque tal vez muchas veces aún no veo muchas respuestas de lo que yo te he estado pidiendo. Pero igual pasa con Jesús, ¿verdad? Aquella mujer solo echa 2 monedas y dice, miren, ella dio más que todos. Porque entonces ahora no es lo externo, no es la cantidad, sino es el corazón con el que se da y la actitud. Y por eso dice, pero da gracia a los humildes, dice. Ahora esa gracia que habla acá es la que se ve reflejada en el libro de Esther. Cuando Esther tiene que llegar delante del rey y le dice, mira, lo que me estás pidiendo, estás arriesgando mi vida, Mardoqueo, le dice Esther. Porque si yo me presento delante del rey y no he sido convocada, me van a matar. O sea que lo que me estás pidiendo es que yo exponga mi vida, me ponga en riesgo por salvar a los demás. Pero yo soy tu familia y yo no sé qué diálogo pasó ahí entre eso. Dios le tiene que hablar y le dice, mira, tú no sabes si para eso te puso Dios. Pero si tú no quieres,
Dios va a levantar salvación de otro lado, dice. Pero tú habrás perdido tu oportunidad. Miren qué tremendo. Por eso la Biblia dice también, mira que nadie tome tu corona, dice. Porque Dios viene y trae coronas y dice, mira, aquí tengo tu corona. Pero otro puede tomarla si nosotros no la tomamos. Pero entonces llega Esther y dice, Dios, ayúdame a alcanzar gracia para que cuando yo llegue delante del rey, si él extiende su báculo, entonces no voy a morir. Y Esther llega delante del rey y obtiene tal gracia delante de ese rey. Miren, yo a veces lo veo con una de mis perritas. A veces con mi hija Débora lo decimos, ¿verdad? A veces nos quedamos viendo a la perrita y está así con sus orejitas, con su colmillo aquí medio salido. Y uno dice, ay, es que esta perrita es que tan tierna que es y dan ganas de ir a abrazarla y apapacharla. Y eso es parte de la gracia, ¿verdad? Que se vuelve atractivo, no como cuando uno ve otro perro, ¿verdad? O, por ejemplo, el animal que vimos el otro día con hermana Rosita, ¿verdad? Ese famoso, ¿qué es? Tacuatzin, ¿verdad? Tacuatzin, que íbamos saliendo cabal del discipulado y medio se encandiló, ¿verdad? Con la luz, y feo el animal. Entonces, eso es lo contrario a no tener gracia, ¿verdad? Nunca quisimos ir y correr al tacuatzin. ¡Ay, qué lindo tacuatzin! Véngase para acá, lo vamos a apapachar, ¿verdad? Pero ahora eso puede pasar en nuestra vida, ¿verdad? Que nuestra vida, en lugar de obtener gracia, Dios resiste, dice, ¿verdad? Uy, qué feo ese tacuatzin, ¿verdad? ¿Cuántas veces podrá decir Dios así de nosotros, verdad? Ay, qué feo, qué fea la actitud. Miren, ya se le está subiendo a Luis. No, reprendo, ¿verdad? Renuncio, cancelo, pero es otro Luis, ¿verdad? Es un ejemplo. Pero dice, Dios resiste a los soberbios. Pero entonces derrama esa gracia, ese favor sobre los humildes, por el cual ahora, por esa gracia que hemos obtenido, miren cómo se va encadenando todo. Se va encadenando todo. Entonces podemos venir delante de Dios como vino Abel, como vino esa mujer viuda de las 2 monedas, o como vino David cuando dijo, mira, ofrenda y sacrificio no te agradan. Si no, ya estuviera aquí matando unas vacas, terneros. Sino que los sacrificios de Dios, dice, son el corazón contrito, dice. Y luego añade y dice, al corazón contrito y humillado, dice. Tú no desprecias. Y entonces viene y dice en el verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Ahora miren qué lindo, porque aquí está hablando de Dios y está hablando de su mano poderosa sobre nuestras vidas, pero dice, humíllense bajo Él. Humillarse es reconocer nuestra condición, es tener esta actitud, como mencionábamos, al corazón contrito y humillado. Dios no desprecia. Por eso, miren, a mí me ha impactado tanto en los últimos meses y en las últimas semanas. Yo le he dicho al Señor, Señor, yo no quiero ser religioso. No quiero ser religioso, le digo. Quiero amarte, buscarte, servirte, pero no caer en esa religiosidad. Porque a mí me impresiona tanto que porque el Señor me habló a mí con eso. Me decía, yo nunca veo a Jesús parado, y sí, adúlteros y pecadores y borrachos, y tirándoles así duro. Yo no veo a Jesús así, sino que yo veo a Jesús extendiendo su misericordia para los pecadores, diciendo, si alguno está cargado, deje su carga, dice, porque mi carga es ligera, dice. Entonces, Dios se extiende al pecador de una forma misericordiosa. Pero al religioso, a todos los fariseos y religiosos de los tiempos de Jesús, sepulcros blanqueados por fuera, víboras
y empieza a hablar, ay de ustedes, fariseos y escribas de la ley, y empieza a arremeter en contra de ellos. Entonces yo le he dicho al Señor, Señor, quítanos toda religiosidad y ayúdanos a acercarnos con la actitud correcta delante de ti. Pero entonces viene y dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, y habla de que Él nos va a exaltar a su debido tiempo. Miren, yo no me canso yo de hablar de José, hombre, es que para mí me bendice tanto esa historia. Yo me acuerdo que uno de mis pastores, su personaje era el hijo pródigo, y hablaba del hijo pródigo y del hijo pródigo, pero a mí si algo me bendice tanto es José. Y miren, José todo lo que tiene que atravesar, pero a su debido tiempo, como dice acá, Dios lo exaltó, Dios lo puso y todos los pasos fueron preparación para llevarlo al punto donde él habría de estar. Miren qué lindo. Por eso yo le decía al Señor, yo le decía hace un tiempo, le decía, Señor, ahorita estoy en un tiempo, le decía yo, en algunas cosas de mi vida, como que estuviera así en pausa. Muchos sueños, proyectos, ideas, cosas así como que Dios hubiera dicho, a ver, mira, te vamos a poner pausa a esto. Pero dije, oh Señor, pero como yo sé que tú eres fiel y tú cumples lo que prometes, me voy a preparar, no para lo de ahorita, sino me voy a preparar para la temporada que ha de venir, que yo sé que vendrá, porque tú eres fiel. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros, ¿verdad? Que nos preparemos no para lo que vemos hoy, sino para lo que Dios ha hablado acerca de nosotros, para lo que Dios ha prometido acerca de nosotros. Y yo dije esto, ahorita quizá no me sirva tanto, aunque tal vez sí, pero me va a servir para lo que viene más adelante, como José decía yo. Y eso es para todas nuestras vidas. Ahora miren qué lindo, porque aquí es donde se empieza a poner mejor. Miren qué lindo. Porque dice verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. La ansiedad es como un peso. Es como que nos echáramos un costal de cosas encima. Miren, nosotros vemos a veces en los mercados, y yo lo veía allá en Shela, por ejemplo, en la Democracia, que ahí van cargando con grandes. Yo decía, qué admirable. Esa gente cómo maneja de bien toda la descarga de producto. Cuando estuve en supermercados también, veía cómo competencia hacían los patojos para descargar los camiones de las tiendas que no tenían rampa, y ahí se estaban cargando. Pero llega un momento en que las cargas se vuelven pesadas sobre nuestras vidas, ¿verdad? Llega un momento en que todo eso que empezamos a cargar, todo eso que empieza a venir sobre nosotros, llega un momento en que ya no aguantamos. Más si empiezan a subir. A veces en nuestra vida empiezan a llegar cosas, pasa una cosa mala, no, nos molestamos, nos enojamos, y decimos, ¿y por qué se me tenía que arruinar el radiador del carro? Casi que hacemos así como don Ramón, ¿verdad? Que tiraba el sombrero y brincaba sobre él, hacemos nuestro berrinche. Pero lo aguantamos todavía. Vamos ahí pasando, ¿verdad? Pero hay momentos que las cargas empiezan a acumular sobre nosotros, una sobre otra, sin ver soluciones muchas veces a esas cargas. O enfrentamos cosas hacia el frente. Yo me imagino como cuando el pueblo de Israel estaba parado en el desierto y por un lado tenía el mar y por el otro lado venía a venir al ejército de Faraón y decía, jaque mate. Aquí, ¿para dónde corremos? Si corremos para acá, a encontrarnos con Faraón. Si corremos hacia allá, no sabemos nadar, ahogarnos en el mar. Y llegan esos momentos a nuestra vida donde las cargas, las preocupaciones, las situaciones llegan a puntos extremos. Miren, yo le oraba al Señor un día. Yo le decía al Señor, le decía yo sé que tú a veces, a tus amigos, así como a Lázaro, porque dice, Señor, tu amigo, el
el que amas está enfermo, ¿verdad? Y tú dices, sí, ahí llegó, no se preocupen que no es para muerte. Te tomas el tiempo en responder. Dejaste que muriera, le decía él. Y lo fuiste a resucitar y fuiste a hacer un milagro mayor, ¿verdad? Fue un milagro que sobresalió el que Dios hizo en la vida de Lázaro. Y en la siguiente reunión de Jesús con toda la gente, vemos que Lázaro no anda huyendo o que salió por detrás de la puerta, porque dice que cuando él llegaba a Betania solo estaban Marta y María. Ahora está Lázaro sentado a la mesa, recibiendo toda la palabra del Señor y compartiendo con él. Y yo decía, Señor, le decía yo sé que a veces tú a los que amas los haces esperar como Lázaro, pero yo no me estoy escapando del discipulado, le decía yo. Y porque a veces acumulamos o podemos acumular cosas sobre nuestras vidas que nos llevan a este punto extremo y donde puede llegar esta ansiedad. Miren, la ansiedad es un sentimiento feo. Miren, yo bendito sea Dios y le doy gracias a Dios. Nunca he tenido un ataque de ansiedad, como testimonios que yo he escuchado de personas que tienen ataque de ansiedad y dicen que sienten que ya no pueden respirar, que sienten que hasta se van a morir por esa ansiedad. Es algo feo. Yo me imagino a estas personas. He tenido otros ataques, pero ansiedad no. Pero ahora viene el Señor y habla y dice, echando vuestra ansiedad sobre Dios. Pero para llegar a echar nuestra ansiedad sobre Dios, tuvimos que haber pasado todo el proceso. Primero, dice, la sujeción a Dios. Lo que aprendió Pedro, de ya no ir donde él quería, sino yo quisiera aquí. Porque yo digo, yo tengo derecho. Miren, el apóstol Pablo, por ejemplo, le escribe un día a las iglesias y le dice, miren, ¿acaso yo no tengo derecho de tener una esposa como tienen los demás apóstoles? Dice. Y la verdad que no. Era algo que era parte de la vida, pero por el ministerio que el apóstol Pablo tenía, Dios lo había dejado solo. Y ese era el ministerio de él. Entonces, primero sujeción, después humildad, pero no solo humildad interna, sino reflejada en el trato mutuo, para que Dios no nos resista, sino que podamos llegar delante de él y humillándonos delante de él. Entonces llegamos al verso 7 de echar nuestra ansiedad sobre él. Visualicemos por un momento esa escena del mar y del ejército de este lado. Miren, eso era para estar, ¿y ahora qué vamos a hacer, Moisés? Moisés, ¿y ahora qué hacemos? Nos trajiste a morir al desierto. De hecho, lo dijeron, ¿verdad? Varias veces. Eso es la ansiedad. Pero ahora viene el Señor y dice, no. Dice, esa ansiedad que tienes, ven y con todo este proceso anterior, échala sobre el Señor. Miren, es como que dijera, ¿y por qué andas cargando eso, pues? Señor, ya no aguanto la vida cristiana. ¿Pero por qué andas cargando eso? Dice, ven, si alguno está trabajado y cargado, dice, venga al Señor y ponga sus cargas sobre él. Lo que hemos hablado de Pablo en Filipenses, ¿verdad? Está preso y bien feliz. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, porque he aprendido el secreto, dice, de contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahora eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Y miren lo que dice después acá. Ahora, echen vuestra ansiedad sobre él, porque él, dice, tiene cuidado de vosotros. Miren, qué lindo, porque ustedes creen que Dios no se da cuenta. Ustedes creen que Dios no se voltea para otro lado, no se da cuenta cuando estamos padeciendo. Miren, aún en esto del trato mutuo. Cuando hay alguien que humilla, que trata de una forma abusiva, Señor, mira que lo que me está pasando. Y el Señor, ¿ustedes creen que Él no se da cuenta de todo lo que está pasando?
Él se da cuenta de las cosas que están pasando. Pero como dice su palabra, dice, toda obra de juicio no se ejecuta inmediatamente, sino que Él da tiempo para arrepentirse. Aún en el libro de Apocalipsis, lo hemos mencionado otras veces, nosotros vemos a una mujer, Jezabel, seduciendo siervos de Dios, usurpando un lugar de profetisa, hablando falsamente. Miren, eso era para, ¿qué? Para comulgarla, no sé. Y viene Dios y dice, le he dado tiempo para arrepentirse, está dando tiempo para arrepentirse y sigue dando tiempo para arrepentirse. Entonces Él tiene sus ojos sobre nosotros y Él tiene cuidado de nosotros, cualquiera que sea nuestra situación, cualquiera que sea nuestra necesidad, aún lo que nadie más conoce, Él lo ve. Y luego menciona, y quiero ir finalizando el día de hoy, miren qué lindo. Dice, sed pues de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Pero, dice el verso 9, resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que no solo somos nosotros. Hay temporadas, como hablábamos el miércoles en el discipulado, ¿verdad? High and lows, dice esa canción de Hillsong, ¿verdad? Temporadas que estamos en la montaña y temporadas que nos toca estar hasta el fondo del valle, ¿verdad? O en el fondo del pozo. Hay temporadas, pero dice que todo esto se va cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero mire ahora en verso 10, y quiero ir finalizando con esta parte. Y después dice, no, pero miren qué tremendo, porque habla, dice, estas mismas experiencias de sufrimiento. El Señor mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Miren, esos momentos de ansiedad o de preocupación o de dificultades, ¿cuántas veces no podemos llegar al punto de estar de bajón, como decimos, ¿verdad? ¿Cómo está, hermano? Aquí, jalando la carreta, como la mojarra aquí, más o menos, ¿verdad? Nos puede pasar, miren, somos humanos. Lamentablemente puede llegar algún momento el desánimo a nuestra vida. Pero Dios no quiere que nos quedemos en ese desánimo, ¿verdad? De estar solo encerrados. Yo me imagino a alguien solo encerrado en su cuarto y no quiero nada, no quiero salir, no quiero. Pasa. Hay casos así, Dios quiere sacarnos. Y entonces ese sufrimiento va a estar, pero dice verso 10, y después dice, que hayáis sufrido un poco de tiempo, dice. Ay, gloria a Dios, dije yo, leí esto. Porque dice un poco de tiempo. Entonces Dios nos habla hoy, dice, lo que te ha pasado, lo que te ha estado pasando, lo que haya podido venir a tu vida, es un poco de tiempo. No para siempre será trillado el trigo. No para siempre vamos a seguir en las mismas circunstancias, en la misma hostilidad. Como yo siempre me imagino al pueblo de Israel en Egipto, ¿verdad? Bajo el yugo de Faraón, no para siempre. Hay una fecha, hay un final, hay una fecha de caducidad. Porque cuando empieza Jacob a bendecir a todos sus hijos, dice, es que Dios los va a llevar otra vez a la tierra de Canaán, pero aún no es el tiempo, dice, porque los que están en Canaán, dice en Génesis, aún no han llegado al punto de colmar a Dios, pero cuando lleguen a ese punto de colmar a Dios, Dios los va a sacar de ahí y los va a llevar a ustedes a ese lugar. Entonces hay un punto de caducidad, hay una fecha de vencimiento, no va a ser para siempre, va a terminar. No para siempre será trillado el trigo, dice. Y entonces, después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, dice, miren qué lindo, vuelve a hablar de esa gracia de Dios, que os llamó a su gloria
eterna en Cristo. Eso es lo que me encanta del Evangelio, porque Dios no nos está llamando a sufrir. Dios no nos está llamando a dificultad. Pueden venir, nos va a tocar atravesar. Van a haber circunstancias en nuestra vida, pero no es el llamado. Dios no llamó al pueblo de Israel y les dijo, vengan que los quiero llevar a un desierto árido, que no tiene agua ni alimentación, porque ahí los quiero. No, ese era el camino. Puede estar en el camino, puede estar en nuestro camino, pero nuestra meta es una tierra en abundancia que fluye leche y miel. Esa es la promesa de Dios para nuestra vida. Y dice, Él mismo, dice, os perfeccionará, afirmará, fortalecerá, y establecerá. Miren qué lindo. Yo digo, Dios cuando viene y da pero en abundancia, a manos llenas. Miren, a veces así como cuando la dificultad y la prueba se vienen, que uno a veces, ya me pasó esto, pero después ya otro, y después otro, y a veces se empieza a acumular. Yo decía como el pueblo de Israel, cuando habla, dice el pueblo de Israel, está peleando en varios frentes, ¿verdad? Aquí, de este lado un ejército, de este lado otro ejército, allá unas guerrillas, aquí. A veces nos puede pasar así, ¿verdad? Podemos llegar así, peleando en varios frentes en nuestra vida, pero dice que Dios, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Dale un aplauso al Señor esta mañana. Y miren, hoy sí termino. Y quiero terminar con esto que Dios me da. Porque dice que Él nos perfeccionará, dice, en medio de toda esa dificultad. Y miren, yo he llegado delante del Señor muchas veces, a veces llorando, delante del Señor, llorando. Y diciéndole, Señor, ¿por qué, verdad? ¿Por qué, Señor? ¿Qué es lo que muchas veces nos puede pasar, verdad? ¿Por qué, Señor, si estamos haciendo las cosas bien, si te estamos buscando, si estamos actuando de la mejor forma? Puede venir ese pensamiento a nuestra vida. Y miren, yo he llegado muchas veces llorando delante del Señor y así, auxilio, ¿verdad? Señor, por favor, no me resistas, no quiero ser orgulloso, quiero hallar gracia delante de ti. Y miren qué lindo esto que Dios me mostraba, y les quiero mostrar esta imagen. Y miren, ¿qué ven ustedes acá en esta imagen? Un racimo de uvas. Y un día que yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué la dificultad? Y entonces el Señor me mostraba este racimo de uvas. Ahora, ¿cuánto valdrá este racimo de uvas en el supermercado? Es caro, ¿verdad? Pero más si es esa californiana, ¿verdad? Pero ahora miren la siguiente imagen. Esta es una botella de vino. Esto que está aquí, que tenía menos valor, se convierte en esto que tiene más valor. Cuando el Señor dice, Él mismo os perfeccionará. Y un día que yo estaba así llorando, delante del Señor, chillando, delante del Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tienes que machacar las uvas? ¿Por qué tienes que machacar el olivo? ¿Por qué tiene que venir esa que no es agradable a nosotros? Porque Dios está haciendo algo mejor en nuestras vidas. Y Él quiere llevarnos. Denle un aplauso al Señor en esta mañana, porque Él quiere llevarnos. Por eso dice, Él mismo os perfeccionará y afirmará. Yo quiero pedirle que cierre sus ojos en esta mañana. No quiero finalizar sin antes orar y ministrar un momento, porque Dios no es ajeno.
Dios no es ajeno. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no te ha dejado. Lo que Él está haciendo es para darle más valor a tu vida, para cambiar esas uvas en vino, para que ese vino traiga gozo, regocijo, alegría. Dios no ha volteado la mirada para otro lado. Dios ha tomado aún cada lágrima y la ha guardado en un redoma. Y hoy Él te está llamando, hoy Él nos está hablando. Nos dice: echa vuestra ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de ustedes. Yo tengo cuidado de ustedes. No importa la dificultad, no importa las circunstancias, no importa qué tan complejo se vea en este momento. Por un lado mar, por otro lado ejército. No vas a quedar tirado en el desierto. No vas a quedar tirado en el desierto. Si tan solo confías, si tan solo esperas, si tan solo rindes tu voluntad, si tan solo llegamos delante de Dios con una actitud humilde y decirle: Señor, aquí estoy delante de ti, Señor. No seremos avergonzados, ninguno de los que ha confiado en ti será avergonzado. Olvidará la vergüenza de tu juventud, dice Isaías. Porque Jehová peleará por ti, Él está por ti, Él es tu marido, dice aún. Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, Él no se ha olvidado de nosotros. Cada machacada de uva es para producir el mejor vino. ¿Por qué no entregas tus cargas esta mañana delante del Señor? ¿Por qué no presentamos esta mañana toda ansiedad delante de Dios y decirle: Señor, aquí estoy, aquí estamos? Aquí presentamos delante de ti nuestras vidas. Esto que es imposible, que quizá no tiene solución humana, para ti es posible. Esto que no vemos salida, tú puedes dar la salida abriendo el mar y echando en el fondo de la mar a los enemigos, como lo hiciste con el pueblo de Israel. Dice tu palabra que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Tú sigues siendo el mismo, Señor. Tú sigues siendo el mismo. Y hoy, Señor, nosotros nos presentamos delante de ti, creyendo, papito lindo, que tú eres el que harás la obra. Entrega tus cargas, entrégale hoy al Señor. Pon delante del Señor hoy, dile: Señor, aquí está esto, que yo no puedo, no he podido, no puedo resolver, no lo he podido resolver, pero tú sí puedes, Señor, aquí te lo entrego. Aquí te lo entrego, Señor, aquí te lo dejo frente al altar, lo pongo delante de ti, porque yo sé que tú sí puedes, tú eres todopoderoso, Señor, y nada hay imposible para ti, Señor. Gracias, papito lindo. Toma un momento más, toma un momento más. Toma un momento más, dale gracias, dale gracias. El Señor está obrando esta mañana. El Señor está obrando esta mañana. Oh, Ramaya Kira Rababai Sanda, cosas que habían estado
detenidas, paradas, que no había solución. Dios, empieza a abrir el mar. Yo abriré caminos en medio del desierto, dice. Caminos en medio del mar. Dios empieza a resolver, a desatar esos nudos. Oh, Ramaya Kira, Ramamai Saya Kira, Ramamas, tu Kira, Ramamai Sanda, Rababai Kira. Oh, Ramaya Saya Kira, Ramamai, tu Kira, Ramamai Sanda, Ramamaya Sira, Kira, Ramamai Sanda. Danos ese corazón humilde, Señor, correcto, no religioso, Señor, para poder hallar gracia, Señor, delante de ti, para hallar gracia, favor delante de ti, Señor. Gracias, papito. Gracias, papito. Gracias, gracias, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu bendición, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por tu respuesta, Señor. Gracias porque tú empiezas a abrir, Señor, las puertas que han estado cerradas, Señor. Empiezas a traer respuestas, Señor, a las peticiones. Gracias, papito. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Dale gracias un momento más. Gracias, gracias, gracias. Disfruta por un momento más esa presencia. Deja que esa presencia llene tu vida, llene todo tu ser por un momento más. Gracias, papito. Gracias, papito. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor.